Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de junio de 2023 y esto es La Contracrónica. Tres días después de que el motín de Wagner mostrara al mundo la inesperada fragilidad del régimen de Vladimir Putin, todos los actores involucrados en la peor crisis política de Rusia en las últimas 2 décadas han permanecido al margen, dejando a los rusos y al resto del mundo preguntándose si la crisis realmente ha terminado. Quedan una serie de preguntas en el aire que aún no tienen respuesta. Una de ellas, acaso la principal, es ¿qué va a ser de los 25.000 efectivos bien armados y entrenados que posee el grupo Wagner? Todo indica que se integrarán en el ejército regular, pero se trata de mercenarios, a menudo sacados de la cárcel, con pagas muy superiores a las del soldado ruso, también con un entrenamiento superior, por cierto. Además, no están destacados solo en Ucrania. Hay operativos de Wagner en Siria y en varios países africanos. Tampoco se sabe qué pasará a partir de ahora con su líder, con Yevgeny Prigozhin, más allá de que está exiliado en Bielorrusia bajo el amparo de su presidente, de Alexander Lukashenko. Los detalles del acuerdo al que Prigozhin llegó con Lukashenko no han trascendido. Los motivos por los que se reveló sí que son públicos. Prigozhin se encargó de desgranarlos uno por uno en un vídeo que publicó en Telegram horas antes de la sonada. En este punto aparecen otras incógnitas, ya que Prigozhin reclamaba el cese del jefe de Estado Mayor, Valery Gerasimov, y del ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Este último se dejó ver ayer en compañía de tropas en el frente ucraniano con uniforme de campaña, pero no se sabe si son imágenes de archivo o pertenecen a estos 2 últimos días. Fue Shoigu quien maniobró en el Kremlin durante meses para que los efectivos de Wagner se integraran en el ejército, algo de lo que se venía hablando desde mucho tiempo antes, pero a lo que Prigozhin se resistía. Finalmente, el 10 de junio, el Ministerio de Defensa ruso emitió una orden que ponía directamente bajo su mando a todas las contratas privadas que combatían en Ucrania. Ese pudo ser el detonante de la rebelión. A diferencia de lo que sucedió en Siria o en las repúblicas africanas en las que Wagner opera, ofreciendo servicios de seguridad a los presidentes locales, entre otras muchas cosas, en Ucrania Prigozhin se involucró personalmente hasta el punto de revelar formalmente al mundo que él era el dueño de esa empresa. Del propio Prigozhin tampoco se sabe nada. Según el Kremlin, había accedido a trasladarse a Bielorrusia. Su empresa ha emitido un comunicado a través de la televisión rusa en el que aseguran que responderá a todas las preguntas que tengan a bien hacerle cuando tenga acceso, y esto es textual, a las comunicaciones adecuadas. Sus hombres han culminado ya el repliegue de las zonas que ocuparon el sábado por la mañana. Se fueron retirando con gran rapidez a lo largo del domingo, enarbolando banderas rusas. Horas antes habían llegado sin armas y sin insignias, aunque todos sabían a quién obedecían. Para sorpresa de los jerarcas del Kremlin, la población civil en Rostov les vitoreaba cuando abandonaban la ciudad. Respecto a Vladimir Putin, el domingo hizo una aparición muy fugaz en televisión, aunque muchos sospechan que se trataba de una grabación de comentarios sobre actualidad hechos horas antes en pleno botín. El presidente no hacía referencia alguna a la rebelión de Wagner, limitándose a insistir en que la única prioridad que tiene es la guerra en Ucrania. Parecía contenido enlatado y posiblemente lo sea. Pero esta situación de tensa calma no podrá sostenerse durante mucho tiempo. El régimen necesita dar una imagen de fortaleza que haga olvidar a los rusos el espectáculo dantesco de este fin de semana, en el que el trono de Putin se ha tambaleado como nunca antes lo había hecho. El mundo entero vio este fin de semana que Rusia se encuentra en plena crisis interna, una crisis al más puro estilo ruso, con tanques y con disparos de por medio. El golpe de Yevgeny Prigozhin ha fracasado, como os contaba ayer en la Contracrónica, pero todo golpe de Estado tiene unos fundamentos, unas razones de ser que no conviene ignorar. De lo contrario, otros se aventurarán por ese camino y esta vez sí podrían tener éxito donde los anteriores fracasaron.
No sabemos quién es ese alguien y cuándo se decidirá actuar. Ni siquiera sabemos si se presentará ese alguien. Pero nadie en los últimos 23 años se había atrevido a chistar a Vladimir Putin, salvo algunos manifestantes en la calle durante aquellas protestas famosas que fueron en el año 2011. Fueron, por supuesto, debidamente reprimidas. Los líderes de esas protestas también fueron quitados de en medio. Algunos por la expeditiva vía del asesinato, caso de Boris Nemtsov, que fue asesinado en un puente de Moscú, muy cerca del Kremlin, por cierto, y otros mediante persecución y encarcelamiento, que es el caso de Alexei Navalny, que se encuentra en estos momentos en una prisión rusa. En la rebelión del 24 de junio, ninguno de los actores que participaron en ella, directa o indirectamente, de los nombres que aparecieron sobre el papel durante ese día de furia, es decir, Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin, Sergei Shoigu y Valery Gerasimov, que son los 4 principales, ninguno de ellos se ha beneficiado de esta rebelión. Y ninguno, por supuesto, ha salido fortalecido. Más bien, todo lo contrario. Todos los 4 están en peor situación que el viernes. Lo que no sabemos hasta qué punto están en peor situación. Habrá que esperar a que las cosas sucedan. Entre tanto, lo que podemos ver y lo que sabemos es que su situación ha quedado tocada. Y ya digo, en los 4 casos. Estamos ante algo parecido a un empate entre las 2 figuras principales, que serían Putin y Prigozhin. Prigozhin no se ha salido con la suya, es decir, que ha fracasado, pero no se encuentra detenido, ni ha perdido la vida, lo cual ya se podría considerar algo de índole milagrosa, porque hasta la fecha todo el que le ha plantado cara a Putin, y de manera muchísimo más pacífica, simplemente con manifestaciones en la calle, o ha terminado dando con sus huesos bajo tierra o con sus huesos en la cárcel. He puesto el caso de Nemtsov y de Navalny, pero son muchísimos más. En este caso no tenemos un tipo que le haya organizado unas manifestaciones en Moscú, en San Petersburgo, sino que le ha declarado la guerra y no se encuentra ni detenido ni ha perdido la vida. Su paradero es desconocido, pero según el Kremlin está en Bielorrusia. Tampoco sabemos el lugar de Bielorrusia dónde está. Podría estar en una casa de campo, podría estar en la capital, en Minsk. No sabemos realmente si está en Bielorrusia. Es todo lo que podemos decir, es lo que ha dicho el Kremlin, que como bien sabemos miente muy a menudo. Pero bueno, hay que agarrarse a la información que tenemos. Y es que está en Bielorrusia bajo la protección de Alexander Lukashenko. Es poco probable que haya ido muy lejos de allí porque en Occidente este hombre, Prigozhin, está sancionado y en el caso de que se le ocurriese poner un pie, que sé yo, en Francia, en el Reino Unido o en los Estados Unidos, lo más probable es que fuese detenido. Así que se ha tenido que quedar o en Bielorrusia o en un país muy cercano a la órbita rusa. Podría ser Irán, podría ser Venezuela, podría incluso ser China, aunque, sinceramente os lo digo, es poco probable, ya que no hay más que ver cómo reaccionó ante los acontecimientos del sábado todo este entorno prorruso, los Maduro, los ayatolás iraníes, el propio Xi Jinping, se pusieron todos de perfil, como si el asunto no fuese con ellos. Así que lo más probable es que en esta ocasión, y sin que sirva de precedente, el Kremlin está diciendo la verdad y Prigozhin se encuentra en Bielorrusia. Es un misterio si seguirá ahí, durante cuánto tiempo lo hará y en qué condiciones lo hará. Podría estar en un palacete a las afueras de Minsk, rodeado de lujos, o podría estar en un sótano, en una celda, sometido a todo tipo de torturas y privaciones. No lo sabemos. Putin está debilitado, así que no creo, y esto es una creencia, evidentemente no lo sé, no creo que vaya a eliminarlo, pero, por lo menos a corto plazo, pero más teniendo en cuenta cómo fueron despedidos sus soldados en Rostov, pero podría haber sucedido. Putin, ya digo que está muy debilitado. Después de todo esto, os lo comentaba ayer, fue él quien solicitó la intermediación de Lukashenko, cuando le informaron que las columnas de Wagner avanzaban ya a buen ritmo hacia el norte y se encontraban ya en Voronezh y en Lipetsk. Lipetsk, como os contaba en el programa de ayer, está a solo 500 kilómetros de la capital y la vanguardia de las fuerzas de Wagner llegaron a estar a entre 200 y 300 kilómetros. Vamos, que al final de ese mismo día hubieran llegado a las puertas de Moscú. Tendríamos aquí 2 preguntas. La primera, y vamos a formularla directamente, ¿por qué Putin decidió pasar de la firmeza de primeras horas de la mañana? Esto va a haber un castigo ejemplar, Prigozhin es un traidor, es lo peor que hay en el mundo, son unos forajidos y hay que acabar con ellos, a la negociación, bueno, vamos a ver si esto lo resolvemos hablando,
En cuestión no de unos días ni unas semanas, en cuestión de unas pocas horas. Esa sería la primera pregunta. La segunda, ¿por qué Prigozhin echó marcha atrás cuando ya tenía pues casi 2/3 del camino hacia Moscú andado y apenas había encontrado resistencia? Nada, hacía pensar que se la encontrase más adelante, a pesar de que las unidades chechenas habían tomado posiciones ya en Moscú y el propio ejército ruso estaban cavando trincheras. No sé si habéis visto imágenes distribuidas a través de la prensa, en la que en las redes sociales también se pueden encontrar, las que se ve excavadoras en carreteras de acceso a Moscú que estaban destrozando físicamente la carretera para trazar hacer una fosa que impidiese pasar a los vehículos de Wagner. Supongo que a lo largo del domingo y ya del lunes pues habrán tenido que tapar ese destrozo lo más deprisa posible para restablecer el tráfico. Bien, esto teniendo en cuenta lo rápido que había ido todo, las posibilidades que tenía de plantarse en las mismas puertas de Moscú eran muy grandes. ¿Por qué se echó marcha atrás? El hecho de que las columnas de Wagner no encontrasen oposición en su marcha hacia la capital podría explicar que Putin se replantease aquello que había dicho por televisión, lo del castigo inevitable. Lo había planteado, además, de una manera muy clara. Esto va a traer consecuencias muy negativas para, en este caso, Yevgeny Prigozhin y sus hombres que están dando un golpe de Estado, que se han declarado en rebelión contra el Estado ruso y que, además, de aquí puede salir lo peor que le puede suceder a un país, que es una guerra civil. Pero no ha habido castigos ejemplares, al menos por ahora. Con la excepción de algunos ataques aéreos aislados, básicamente desde helicópteros, como os contaba ayer, los oficiales rusos se mostraron reacios, sino directamente temerosos de detener a los mercenarios. Es que caminaron cientos de kilómetros, recorrieron cientos de kilómetros. Pero claro, una cosa es avanzar por una carretera en medio de la estepa y otra bien distinta es sitiar una megaurbe como Moscú, una ciudad de muchos millones de habitantes. En este punto es donde Prigozhin aceptó el acuerdo a unas sabiendas de que no se cumplían los requisitos que había exigido, es decir, el cese de Shoigu y de Gerasimov. El trato le permitía, además, conservar la vida, algo que seguramente hubiera perdido de haber seguido hacia adelante ya en las puertas de Moscú. Las posibilidades que tenía de tomar Moscú, a no ser que se lo entregasen, obviamente, pues con la cantidad de hombres que tenía, que eran unos pocos miles, eran remotas, a no ser, insisto, que hubiese oficiales del ejército que se pasasen a su lado. Quizá, es una pregunta que dejo en el aire, ¿había o no había militares que habían apalabrado o que estarían dispuestos a unirse a Prigozhin en el caso de que las cosas le saliesen bien? Le estaban saliendo bien hasta ese momento, pero nadie importante por lo menos, se le unió. Para ambos, para Putin y para Prigozhin, lo de este sábado, en definitiva, constituyó una derrota. También lo fue para el régimen. Un régimen que ve como este encantamiento de la operación militar especial, victoriosa por supuesto, pues ya se ha disuelto por completo. Hasta hace unos meses todavía podían mantenerlo, pero ya lo tienen realmente muy difícil. Bueno, en estos momentos lo tienen imposible por completo. Hace mes y pico, con motivo del Día de la Victoria, que como vimos aquí en la Contra fue un día muy descafeinado, no hubo que celebrar victoria alguna, ni siquiera pudieron llevarse a la boca lo de Bakhmut, como hace un año, el Día de la Victoria de 2022, no pudieron llevarse al desfile la victoria en Mariupol, que tuvieron que arrasar por completo la ciudad y terminaron entrando unas semanas más tarde. Bien, ya para entonces, para el 9 de mayo de este año, les costaba hablar de operación militar victoriosa. Bien, ahora mismo ya no pueden hablar de ese tema. A los rusos del norte, de ciudades como San Petersburgo, como la propia Moscú, la guerra les cae muy lejos, esa es la verdad. Tengamos en cuenta que Rusia no es como estos países de Europa Occidental que son pequeños, es una suerte de país continente tipo Estados Unidos, Argentina, Australia, etcétera, países inmensos que tienen miles de kilómetros de un extremo a otro. Así que es normal, aunque fuera solo por una distancia geográfica, que a la gente de San Petersburgo lo que estuviese pasando en Ucrania pues le cayese un poquito lejos, especialmente si todo lo que te llega a esa guerra es por televisión. Bien, ya no pueden seguir ocultando que allá abajo las cosas marchan francamente mal. Quienes se enfrentan ya no son el heroico Putin y el malvado Occidente, que es la columna vertebral de la propaganda, sino un Putin muerto de miedo contra uno de sus favoritos,
Esa ha sido la historia de este fin de semana, una historia que no han podido ocultar. Y si Putin fue derrotado este fin de semana, Prigozhin también ha sido derrotado, como os decía antes, porque no consiguió imponer su criterio, ni siquiera poniendo todo lo que tenía encima de la mesa, toda la carne en el asador. Es decir, malquistándose con Putin a través de las redes sociales, enterándose de esta historia el mundo entero y diciendo, echando sapos y culebras por la boca, como echó a través de su canal de Telegram y estos vídeos que graba. Ya os decía ayer que muchos de estos vídeos de Prigozhin se pueden ver subtitulados al inglés, al español y a casi cualquier lengua occidental, porque son dignos de ser visto. Un tipo completamente fuera de sí, señalando responsables. En un país en el que decir que la guerra es una guerra te puede costar 15 años de cárcel, o decir que el ejército no lo está haciendo bien, te puede costar, y de hecho te cuesta, un proceso penal, pues ver a este tipo insultar de esa manera y recriminar a los jerarcas del régimen en el modo en el que les recriminaba llama bastante la atención. Bien, Putin fue derrotado porque un zar no es zar del todo si no es capaz de controlar a un producto de su propio régimen que supuestamente debería estar bajo su mando. Y bajo su mando sin rechistar. El monstruo lo creó él, el Frankenstein, que decían ayer algunos analistas, y ese Frankenstein, fabricado con mimo por Vladimir Putin durante años, ha terminado cobrando vida. El resultado, pues es que la autoridad y la imagen exterior del Estado ruso han sufrido daños que pueden ser muy duraderos, sea cual sea el destino final de Prigozhin. Si mañana pongamos por caso, ya os decía antes que no sabemos si está en un palacete lujoso de Minsk o está en un sótano con máquinas de tortura, si mañana encontrasen muerto a Prigozhin y apareciese en televisión, el daño que ha hecho seguiría ahí. Esto no cambiaría lo más mínimo. Esto supondría, lo que ha hecho, hubiera supuesto, mejor dicho, un problema muy serio para Putin en cualquier momento. Pero más aún ahora, con la guerra de Ucrania en marcha, que una guerra que continúa sin final a la vista, ocasionando un goteo de bajas continuo en el ejército ruso, que se ve incapaz de retomar la iniciativa desde hace prácticamente un año, desde el verano pasado. El ejército ucraniano se encuentra en medio de una ofensiva, que os contaba aquí la semana pasada, una ofensiva planificada ya desde hace tiempo, para sacar a los ocupantes rusos del este y del sur del país. Pero están teniendo problemas, y así lo ha hecho ver el ejército ucraniano y el gobierno ucraniano, para contrarrestar la superioridad aérea y de artillería que tienen los rusos. Una buena parte del país sigue bajo la amenaza de bombardeos en cualquier momento. Durante este fin de semana de locura, la actividad en el frente ha ido a mucho menos, como era de prever. Si estábamos nosotros pegados al teléfono y al ordenador mirando las novedades, pues podemos imaginar lo que haría un soldado ruso destacado en el frente del Donbass. No dejaría el teléfono móvil en todo el día para saber qué estaba pasando a sus espaldas. Y eso hizo que hubiese menos actividad. Aun con todo, este domingo de nuevo las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en Kiev. Es decir, una buena parte de Ucrania sigue bajo la amenaza de bombardeos en cualquier momento. El domingo en Kiev empezaron a sonar las sirenas antiaéreas y la gente se tuvo que meter en el metro. Y esto poquito después, unas horas después de que terminase la rebelión de Wagner. Los ucranianos saben que esto va para largo, por lo que todo lo que sea debilitar el poder militar ruso, pues les viene bien. Es normal que esto les haya alegrado. El sábado, los mercenarios de Wagner derribaron 6 helicópteros rusos y un avión del Centro de Mando Aerotransportado, un Ilyushin 18 exactamente. Murieron en total 13 aviadores. Algo que no olvidará fácilmente Sergei Surovikin, un viejo conocido de la guerra de Ucrania, porque es que fue comandante de todas las fuerzas en Ucrania hace no tantos meses. Este es un comandante del ejército del aire ruso, es el comandante del ejército del aire ruso, que es muy cercano a Prigozhin. Bueno, este hombre, Surovikin, es más conocido como el carnicero de Alepo, por haber reducido a esta ciudad a escombros durante la guerra de Siria. Es un tío implacable. Surovikin fue, como os decía, jefe de las fuerzas rusas en Ucrania, es decir, jefe de la operación militar especial durante
durante unos meses, concretamente desde octubre, cuando la contraofensiva de los ucranianos había ya prácticamente alcanzado sus últimos objetivos, hasta el mes de enero. En ese momento le sustituyeron después de perder Jersón. Jersón terminó de entregarse en el mes de noviembre. Le sustituyeron por Valery Gerasimov. Surovikin y Prigozhin tenían una relación muy buena, y entiendo yo que la siguen teniendo. Ahora bien, a Surovikin le han matado a 13 aviadores y le han tirado 6 helicópteros. Su amigo, vamos a ponerlo entre comillas, estos son perros de la guerra y no tienen amigos, su amigo Prigozhin. Junto a estas aeronaves, la rebelión provocó daños en varios puentes y carreteras, también provocó daños en un depósito de combustible para aviones en la ciudad de Voronezh, que se destruyeron, los destruyó el propio gobierno cuando trataba de entorpecer el avance de los mercenarios hacia Moscú. No fueron muy cuantiosos los daños materiales y humanos. 13 aviadores y 6 helicópteros no es gran cosa, pero en Ucrania cada helicóptero que cayó en territorio ruso lo celebran alborozados, y no puede ser de otra manera, ya que ese helicóptero no podrá operar en Ucrania y no podrá ser utilizado en la invasión de su país para matar ucranianos. La duda, a partir de aquí, es cuántos mercenarios de Wagner volverán al frente. El portavoz del Kremlin, que se llama Dmitry Peskov, dijo el sábado que los hombres de Wagner que no participaron en el motín serían elegibles, es decir, podrían firmar contratos con el Ministerio de Defensa. Podrían dejar de ser de Wagner porque va a quedar disuelta, por lo menos en Ucrania, y pasar a trabajar como soldados contratados, digamos, por el Ministerio de Defensa, es decir, por el ejército. Esto es lo que dijo Peskov el sábado. Eso sí, no dijo qué pasará o qué iba a pasar con los muchos miles que sí lo hicieron, porque entre los miles que subieron hacia Moscú y los que se quedaron ocupando y controlando Rostov eran un montón. De estos no dijo nada. Bien, pues el domingo, un tipo llamado Andrei Kartapolov, que es el jefe de Comité de Defensa del Parlamento ruso, de la Duma, también fue viceministro de Defensa en su momento, lo que lanzó es un mensaje muchísimo más conciliador. Todos los miembros de Wagner que deseen hacerlo pueden firmar contratos con el Ministerio de Defensa. También pueden irse unidades completas que se van a integrar enteritas dentro del ejército. Según Kartapolov, los mercenarios que tomaron la sede del distrito militar del sur, en Rostov, según él no hicieron nada malo, esto es textual, estaban simplemente obedeciendo órdenes. Dijo que no mataron a nadie, que no provocaron desperfectos en la ciudad, así que claro, nada puede hacer contra ellos. Si bien los mercenarios tomados de uno en uno no tendrían, en principio, según lo que dice Kartapolov, nada que temer, el destino de Wagner como compañía de soldados de fortuna, ese es el que aún no se ha determinado, no sabemos por dónde va a ir. Kartapolov dijo que la Duma está trabajando en una nueva ley para otorgar un estatus concreto a empresas militares privadas, ya que, según él, desarmar a estas empresas y disolverlas sería el mejor regalo del mundo para la OTAN y para los ucranianos. Estos, si no meten a la OTAN por algún lugar, no se quedan contentos, no se le cae de la boca esta palabra. Omitió decir que esa legislación ya se ha hecho. Se hizo hace no tanto, hace solo 15 días. El pasado 10 de junio, el ministro de Defensa, Shoigu, emitió una orden que obligaba a todos los mercenarios a integrarse en el ejército antes del 1 de julio. A eso Prigozhin se negaba. Ahora lo podrán hacer, obviamente, ya sin oposición de su jefe y fundador. La realidad es que Wagner, como no se cansaba de repetir Prigozhin, ha sido el único componente del ejército de ocupación que ha conseguido ganar algo de terreno en Ucrania desde el verano pasado. Cierto es que no mucho, pero algo. Mientras el ejército regular se replegaba y iba empalmando las derrotas, Wagner consiguió hacerse con Bakhmut, tras varios meses de encarnizada batalla. Este comportamiento, que para muchos rusos es heroico, les ha granjeado buena fama. Los tienen como soldados invencibles, que no se rinden ni se retiran. Vamos, que se comportan en el campo de batalla como dice la propaganda oficial que ha de comportarse un soldado ruso en el campo de batalla. Seguramente por eso mismo la gente en Rostov les despedía con vítores el sábado por la noche, cuando regresaban a sus cuarteles. Hecho eso, abuchearon luego a las unidades de policía, que reaparecieron por las calles de Rostov después de permanecer escondidas todo el día. Esto debió resultar un tanto desconcertante para los jerarcas del Kremlin.
Habría que preguntarse si Wagner funcionará igual de bien sin Yevgeny Prigozhin. Bueno, Wagner va a dejar de existir, al menos en Ucrania, pero esas unidades son mucha gente, estamos hablando de 25, quizá 30.000 soldados. De Prigozhin no sabemos nada, no podrá dirigirlas en la sombra. O quizás sí, porque no sabemos nada. Él fue visto por última vez el sábado por la noche cuando salía del cuartel general del Distrito Militar Sur en Rostov. En la calle le aclamaban también a él, y algunos entusiastas acudieron incluso a hacerse un selfie con él mientras él estaba en un vehículo. Es curioso, porque horas antes el mismo Vladimir Putin había declarado a Prigozhin un forajido, y todos lo sabían, pero no les importó. Salieron a la calle a aplaudir a los mercenarios a pesar de que había cámaras de televisión que lo estaban grabando todo. Sumémosle a eso las cámaras de los teléfonos, empleadas por sus propietarios para inmortalizarse junto a los rebeldes y luego subir la foto o el vídeo a las redes sociales. Esos mismos que se fotografiaban con los mercenarios de Wagner, que acababan de dar un golpe de estado, serían incapaces de decir por la red, pues, que lo que hay en Ucrania es una guerra en lugar de una operación militar especial, o de criticar al ejército en público, algo ilegal. Pero no tuvieron ningún problema alguno en desafiar las órdenes del Kremlin, que tachaban a Wagner y a su jefe como golpistas. Putin les tenía miedo, pero los rusos no les tenían ningún miedo en las calles de Rostov. Esto no significa que Prigozhin, un expresidiario de carácter incontrolable, sea una alternativa a Putin. Alternativa política para la mayor parte de los rusos, especialmente las élites moscovitas. Saben que en las filas de Wagner hay miles de criminales de la peor calaña, reclutados en las prisiones, algo que no se antoja demasiado atractivo como carta de presentación. Pero el hecho mismo de que hubo tan pocas movilizaciones espontáneas a favor de Putin el sábado, ya fuese en Rostov o en Moscú, demostró que el presidente quizá no es tan popular como dice la propaganda. No le perdonan el fracaso en Ucrania. Les prometió una victoria rápida y prevalecer sobre sus enemigos. No ha conseguido ni una cosa ni la otra. La guerra se ha cronificado, los rusos no pueden avanzar y se han convertido en el hazmerreír de todo el mundo. Cuando lo que te mueve es el orgullo, lo peor que llevas es que se rían de ti. La aventura de Ucrania iba a demostrar que Rusia es poderosa y respetada. La realidad, por más que intente maquillarla a la televisión, no es esa y cuesta ya ocultarla. Occidente, entre tanto, pues ha aprendido una valiosa lección. Cuando se ve presionado y en peligro, Putin está dispuesto a negociar y a ceder. Solo se muestra inflexible cuando tiene todas las de ganar. En cuanto ve que las cosas van en serio y la posibilidad de perder es relativamente alta, se achanta y se aviene a negociar. Que tomen nota en Washington, en Bruselas y sobre todo en Kiev. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Francisco, que vuelve con el tema este de la defensa de la competencia del que hablábamos en la contrarréplica del que venimos hablando en la contrarréplica desde hace ya un par de semanas. Sobre el tema de la competencia y de cómo la Unión Europea favorece la competencia, es que no me puedo reír más. Ya el tema de las cookies se ha llevado por delante a un montón de emprendedores que tienen que estar estudiando la ley de protección de datos y de las cookies, porque esta gentuza ha legislado sin saber exactamente de lo que están legislando. Le han dicho que las cookies son algo muy malo, que sirve para seguirte, para hacerte tracking alrededor de ciertos servicios. Una cosa que se soluciona simplemente con que el usuario abra una ventana de incógnito. Ya está. Una ventana anónima, una ventana de incógnito, ya no hay cookie que te siga. ¿De acuerdo? Pues nada, han metido regulación, lo que ha provocado que los pequeños emprendedores tengan una ventana de entrada al negocio de la competición de aplicaciones mucha más alta. Y sobre el tema de Internet Explorer, una cosa que se nos olvida. Primero que siempre había otros navegadores. Lo que pasa es que es verdad que Microsoft, al principio, Internet Explorer era muy buen navegador y nadie necesitaba otro más. Y quiero recordar una cosa, Fernando, que tú seguramente habrás vivido, y era que el Estado, mientras estaban estas demandas de monopolio por Internet Explorer, también por el Windows Media Player, una cosa increíble, mientras estaban todas estas denuncias de monopolio y tal, que no es verdad, que no eran verdad, que me sorprendió muchísimo que aquello saliera adelante, el mismo gobierno español solo aceptaba certificados con el Internet Explorer. Tú no podías hacer los pocos trámites que había, no los podías hacer con Firefox, con Netscape, no podías hacerlo. El mismo Estado te obligaba a utilizar Internet Explorer y por otro lado el Estado estaba denunciándole porque el Internet Explorer era ubicuo. Una cosa ridícula absolutamente. Es decir,
Internet estaba perfectamente bien antes de que metieran sus sucias manos el gobierno de Europa y el gobierno de España. Lo único que ocurre es que aquí la gente cree que la mano invisible, esta de que hablamos los liberales, no funciona. Internet es la prueba viva de que la mano invisible, la organización autónoma de los individuos, ha provocado el mayor despegue de la tecnología en cientos de años, porque es la descentralización de la información, el acceso libre de todas las personas. Y ya nos preocupamos nosotros, los individuos, en buscar las herramientas que mejor nos sirvan. Por cierto, Fernando, te recomiendo que te cambies a Brave, que te quita el anuncio de las cookies, a mí no me pagan, te quita los anuncios de las cookies, te quita los anuncios de Internet y te permite ver las páginas web de una manera mucho mejor. Y porque yo tengo esa libertad, lo he instalado. A mí no me pagan nada, ¿eh? Pero de verdad que es el día y la noche. Lo utilizo en el móvil y en lo otro. Y a mí no me ha tenido que salir Brave en la primera página de Google, por cierto. Venga, un saludo a todos los contraescuchas y siento haber sido muy largo en este mensaje. Muchas gracias, Fernando. Por supuesto, Francisco, que recuerdo la época en la que solo se podía hacer gestiones con la administración con el Internet Explorer de Microsoft. De hecho, las páginas de los ministerios, hace cosa de 20 años e incluso menos, solo cargaban bien en el Explorer. Llamaba mucho la atención porque veíamos por la tele cómo la Comisión Europea estaba multando a Microsoft precisamente por el Explorer. A ver, la competencia siempre es buena. En eso creo que estamos todos de acuerdo. También es bueno que haya pan y leche en los supermercados, o que haya distintas posibilidades de ir de una ciudad a otra, o que tengamos la posibilidad de elegir distintas tiendas de ropa, o, qué sé yo, distintas marcas de móviles. La cuestión, por lo tanto, no es vigilar si hay más o menos ofertantes, sino si se puede entrar en un mercado de forma sencilla, si se puede competir. Ese mercado, es más difícil si los jugadores que operan en el mercado son muy grandes. Eso es obvio. Por ejemplo, las grandes aeronaves de pasajeros. Hay solo dos empresas a escala mundial que las fabrican, Airbus y Boeing. Hay luego empresas más pequeñas, como Embraer o como algunas de origen ruso, pero no compiten en el mismo segmento. ¿Es un mercado abierto? ¿El de las grandes aeronaves? Pues sí, lo es, pero para entrar a competir con Boeing y con Airbus hacen falta inversiones milmillonarias. Lo mismo sucede en el sector del automóvil. Son unas pocas las grandes empresas automovilísticas después de las fusiones de los últimos 20 años. Pero es que para sostener el pulso competitivo en esos mercados necesitas gigantes. Luego ellos ya entre ellos compiten. La misión de las autoridades de la defensa de la competencia consiste esencialmente en verificar que no se formen cárteles que impiden el acceso a nuevos competidores. Lo que no tiene ningún sentido es castigar al exitoso y al que está dando buen servicio. Algo así como si castigásemos a Primark por vender ropa más barata o a Ryanair por vender billetes de avión a precio de saldo. Con el tema de Internet sucede lo mismo, ya que es un mercado muy maduro. Pero eso sí, también es un mercado muy dinámico, en el que con una inversión relativamente pequeña puedes abrirte, pues desde abrirte espacio en algo concreto, caso de los navegadores, ahí tenemos lo bien que le ha ido a Firefox, creado por una fundación sin ánimo de lucro llamada Mozilla, hasta crear un nuevo servicio de la nada, es decir, crear mercado. Ahí tenemos Wallapop o Globo, y demás empresas emergentes que empezaron de cero y han ido creando mercados que antes no existían. Pues nada, a estas les encanta meterles mano, pero siempre se olvidan de los monopolios estatales, como Renfe, la mayor parte de sus líneas, los aeropuertos con AENA o las emisoras de radio y televisión estatales, que si bien no operan en régimen de monopolio, sí que hacen la competencia desleal a las empresas privadas de ese sector. Bien, vamos ahora con Sergio, que está en México y que nos da unas pinceladas sobre la sucesión a López Obrador. Escuché con mucha atención el último programa que hiciste sobre México y la situación sobre quién sucederá a Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente. En términos generales, tus conclusiones son correctas, aunque desde la percepción de muchísimos mexicanos, la verdad es que todo parece indicar que va a ser inevitable que el actual partido gobernante, que es Morena y cuyo dueño es el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, gane la presidencia del país holgadamente en 2024. Esto realmente es ante una oposición con una absoluta carencia de liderazgos visibles que sean capaces de enfrentar exitosamente a Morena, a sus candidatos y sobre todo al apoyo que ya están recibiendo del actual presidente y con la enorme cantidad de recursos públicos que pone a la disposición de los candidatos de su partido, aún en contra de la ley. Quizá en este sentido lo único que podemos hacer es evitar que logre la mayoría en las cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para evitar que modifique la Constitución a su antojo. Todo parece indicar que su idea es
modificar la Constitución para permitir incluso la reelección y después del sexenio siguiente, pues incluso volverse a presentar a reelecciones. Ahora bien, sin importar quién gane la presidencia, que todo parece indicar que va a ser Claudia Sheinbaum, pues quien quiera que la gane va a afrontar una serie de retos y esos retos van a tener que ser enfrentados de inmediato porque literalmente hablando, la pobre persona que herede la presidencia va a heredar una especie de bomba de tiempo. Pues para empezar va a tener que enfrentar un déficit fiscal que ya no va a poder sostenerse sin incurrir o bien en un mayor endeudamiento o en incrementar ostensiblemente los impuestos. Así que quien quiera que herede la presidencia en 2024 se heredará un país sin dinero en caja, con muchas deudas que pagar y con la imperiosa necesidad de allegarse recursos. Otro gran reto que va a tener que enfrentar es una creciente corrupción, que lejos de haberse combatido en este sexenio como prometió miles de veces el actual presidente, pues más bien ha aumentado de manera escandalosa. De hecho, el fraude más grande que se ha dado en los últimos 50 años se dio en este sexenio, que es el fraude de Segalmex. Otro grandísimo reto es que el crimen organizado ya ha tomado control de muchas zonas del país, o sea, hace sentir su presencia en al menos la mitad del país, asesinando y extorsionando con absoluta impunidad en muchas de esas zonas. Según las estadísticas oficiales, este es el sexenio más violento de los últimos 70 años de la historia de México. Otro gran reto que se va a tener que enfrentar por quien herede la presidencia es un sistema de salud desarticulado y con una población que ha perdido el acceso a los servicios de salud de nivel básico. Basta mencionar la desaparición del INSABI, que fue creado al inicio de este gobierno precisamente para atender la salud de los mexicanos y que recientemente desapareció por haberse demostrado su absoluta inoperancia. Otro reto que se va a tener que enfrentar es una infraestructura eléctrica que no está creciendo al ritmo que lo requiere el país para aprovechar el fenómeno conocido como nearshoring de empresas que están establecidas en China y pretenderían instalarse en este país, aprovechando que somos parte del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la cercanía con Estados Unidos. Y por último, de los que me parecen más importantes como retos, pues el que herede la presidencia va a tener a un expresidente que va a seguir imponiendo su agenda, su visión y su voluntad, aún después de haber dejado el cargo, manipulando y ordenándole a su sucesor qué es lo que tiene que hacer, sin dejarlo apartarse un ápice de su autodenominada cuarta transformación. Así que la libertad de acción que va a tener el futuro presidente de México va a ser muy, muy limitada. Este presidente va a tener como espada de Damocles un mecanismo implementado por Andrés Manuel López Obrador, que es precisamente el esquema de revocación de mandato. Después de 3 años, se puede convocar un plebiscito en donde se pueda incluso revocar el mandato del presidente y la base dura de Andrés Manuel López Obrador, aunque ya no esté en la presidencia, pues es de alrededor de 15 millones de personas que le profesan una fe casi ciega y pues bueno, ahí tiene la espada de Damocles quien quiera que tenga la presidencia y que se aparte un ápice de lo que le ordene el expresidente López Obrador en ese momento. Entonces, bueno, son muchos retos los que se va a tener que enfrentar. La verdad es que con tantos problemas, ser presidente de la República más bien se convierte en una pesadilla, ¿no? Y no sé quién quiera asumir esa pesadilla o por qué les guste. Pero bueno, así será y pues lo más probable es que Claudia Sheinbaum no esté a la altura de lo que requiere el país. Pero bueno, ya veremos. Un abrazo desde México, estimado Fernando. Pues muchas gracias, Sergio, por toda la información que nos traes desde México. Me son muy útiles, sinceramente, tus apreciaciones. Aparte de todos los problemas que señalas, el sucesor o sucesora de López Obrador lo que se va a encontrar es con un desafío importante, y es el de perpetuar una marca política, una marca electoral que fue creada por López Obrador para López Obrador. Eso en México es una novedad, porque desde hace más de 100 años el partido estaba por encima del líder. El PRI, de hecho, era un partido que iba cambiando de líder y que siempre gobernaba. Eso trajo casi 100 años de gobiernos del mismo partido.
algo así como 80 años. A partir del año 2000 llegó el partido alternativo al poder, el PAN, pero con el mismo planteamiento. Las siglas del partido están por encima de los nombres. En una palabra, los presidentes pasan, las siglas permanecen. Con Morena es una incógnita saber cuánto tiempo conseguirá sobrevivir ese partido sin la presencia de López Obrador. La presencia física, quiero decir. Todo indica que el sucesor o sucesora estará tutelado en cierta medida por el propio Obrador. Ahora bien, Obrador no es eterno. Este año cumplirá 70 años y por ley de vida pues tendrá que morir más pronto que tarde. Y seguramente antes de eso pues habrá perdido en buena medida sus facultades. Por ahora las cosas le van bien. Morena es realmente el actor político principal en México. Pero no sabemos si esto es así porque Obrador sigue en el poder y sigue en este mundo, o porque realmente el partido en sí mismo es lo que lleva a la gente a las urnas a votarles. Para eso ya sabes que hay opiniones. Unos creen que a pesar de que este partido tiene solo 10 años, pues está más que maduro, mientras otros piensan que no es así, que tan pronto como Obrador desaparezca de escena, desaparecerá también Morena. Bien, seguimos con Ángel, que nos habla del hundimiento del Titán, este mini submarino con 5 personas a bordo que se hundió la semana pasada en el Atlántico Norte cuando descendía en un viaje turístico para observar los restos del Titanic. Esta semana hemos visto la noticia de pues, un sumergible que se perdió en las aguas del Atlántico, que llevaba a una serie de turistas de lujo pues a ver los restos del Titanic con sus propios ojos. Y pues lamentablemente hoy hemos sabido pues que ya no hay posibilidad de rescate alguno, que han encontrado pues los restos de ese sumergible. Pues a raíz de esto, pues ha habido titulares y gente prominente, por ejemplo, creo que se han metido en el ajo Íñigo Errejón, incluso, de que qué agravio comparativo con que se utilicen tantos medios de rescate y se monte la que se ha montado por unos 5 multimillonarios y no se utilicen los mismos medios pues para rescatar a los cientos de miles de pobres diablos que cruzan el Mediterráneo en embarcaciones precarias pues para pues, y que esto es falso. O sea, corrígeme si me equivoco, pero se hacen operaciones de salvamento de estas embarcaciones de inmigrantes todas las semanas, básicamente. Que se les ayuda, si están en las aguas territoriales, pues se envían patrulleros, helicópteros para observar en el agua a ver si alguien, pues a veces se consigue rescatar, a veces no, pues porque las circunstancias siempre son muy variables en este tipo de casos. Y cualquier embarcación civil que los observe o sea requerida para ello y esté cerca, pues tiene la obligación de ir a rescatar, porque si no le cae un puro importante. Que esto no es verdad, que se hace ese gasto, digamos, como dice, pues que bien gastado está, hay que ayudar, pero se hace todas las semanas de continuo y también pues porque la operación de salvamento no es lo mismo hacerlo en superficie, como es esos casos, como hacerlo en altas profundidades, como ha sido este otro caso, que es una cosa muy excepcional. Claro que se ha montado gorda y también pues por la fascinación que genera en mucha gente el caso del Titanic, que, pues eso, y también pues un montón de gente despreciable en Twitter que básicamente se alegraba de la muerte de estos multimillonarios, diciendo que bien merecido lo tienen, que por gastarse 250.000 que les cobraban a cada uno para bajar ahí, y que el Titanic poco menos que es un nuevo héroe del socialismo, pues porque se ha cargado a cinco multimillonarios 100 años después, cuando cualquiera que sepa algo sobre la historia del Titanic sabe que la mayor parte de las bajas que hubo en el naufragio fueron gente de tercera clase. Así que mucho héroe del socialismo no lo creo. No, y gente que hacía bromas, pues a veces con mayor gracia, como por ejemplo mostrándole las últimas imágenes de la película del Titanic de James Cameron, y a otra gente pues que era despreciable con ese tipo de comentarios. Pues nada, era comentar ese caso y también animarte a que si alguna vez podrías hacer alguna contrahistoria sobre, si no pues el caso del Titanic, pues sí sobre la navegación a vapor y porque ya hiciste contrahistoria pues sobre la aviación, sobre los trenes, pues sobre la navegación, sobre todo la de la época industrial y demás, pues creo que sería un tema interesante que podrías tocar en algún momento. Nada, muchas gracias y que vaya todo bien.
Bueno, Ángel, ningún rescate en alta mar se cobra a los rescatados, ¿eh? En esto da igual que sea rico, pobre o medio pensionista. La legislación marítima, que es internacional, recoge el deber de todo capitán de prestar auxilio a la persona cuya vida corre peligro en el mar. Y este es un servicio que el capitán tiene que prestar de forma gratuita. Nada más. En este caso, el capitán, la tripulación, el armador de la nave que hace el rescate, no pueden requerir remuneración alguna. Todos los barcos en el mar tienen el deber de atender una llamada de socorro, pero ninguno puede pretender recibir pago alguno por salvar la vida de las personas. La negación del deber de socorro en el mar está contemplada como falta muy grave, ¿eh? Ojo, esto te pueden suspender hasta el carné de llevar el barco, hasta el título marítimo, vamos. Es decir, que si te has quedado a la deriva y sin gobierno y consigues dar tu posición, cualquier embarcación que esté cerca está obligada a prestarte auxilio. Esto sucede con esas pateras atestadas de inmigrantes en el Mediterráneo y con los yates de lujo. Ha sucedido también con el Titán, en el Atlántico Norte. La diferencia estriba en que un rescate en las profundidades abisales del Atlántico es mucho más caro que en la superficie del Mediterráneo. Es decir, que si esos inmigrantes llegasen en submarino y el Servicio de Salvamento Marítimo se enterase de que ese submarino tiene problemas, también irían a rescatarles. Otra cosa distinta es el rescate de bienes materiales en el mar, es decir, las embarcaciones propiamente dichas y lo que lleven dentro. Rescatar eso ya no es gratis, ¿eh? En España, los de Salvamento Marítimo, que es una empresa pública adscrita a la Dirección General de la Marina Mercante, tienen unas tarifas que se publican en el BOE. Esas tarifas contemplan, por ejemplo, remolcar la embarcación hasta puerto. Por esa razón, los que tienen una embarcación de cualquier tipo pues suelen contratar un seguro por si acaso les sucede eso. El ejemplo que te he puesto antes, es decir, que te quedes a la deriva, que se lleva a 100 millas de la costa y un pesquero acude en tu ayuda, el capitán del pesquero tiene la obligación de recogerte a ti y a los que vayan contigo y llevarte a puerto, pero no de remolcar tu barco. Eso no tiene la obligación. En ese caso, el náufrago tiene que negociar con el armador del pesquero una remuneración por el remolcado. Nada más. Oye, ¿cuánto me llevas si me acercas a puerto con el barco que me he quedado sin motor porque no va ni para adelante ni para atrás? Bien, en ese caso, podrías hacer con el capitán, llamaría a tierra, ¿esto cuánto cuesta? Venga, tanto, pum, y te llevan hasta tierra. El capitán del pesquero se puede negar, obviamente, qué sé yo, porque simplemente no tenga fuerza. En ese caso no te queda otra que llamar a Salvamento Marítimo, que eso sí tiene la obligación de recuperar tu barco, aplicándote la tarifa correspondiente que aparece en el BOE, en función, pues claro, esas tarifas en función de donde tengan que ir a por él y los medios que necesiten desplegar. Pero bueno, ya sabes que Rejón, Monedero y compañía aprovechan cualquier cosa para soltar su veneno ideológico. Mira, esto del submarino no es broma, ¿eh? Lo vi venir, ¿eh? Tan pronto como me enteré en el periódico, no sé dónde lo vi, creo que en El Mundo. Lo leí, la historia está del submarino me llamó un poco la atención y nada, tan pronto como lo leí, terminé la noticia, me dije a mí mismo, a ver cuánto tardan en salir los de Podemos comparando esto con los rescates de las pateras en el Mediterráneo, o los cayucos en Canarias. Bien, pues a la media hora ya había uno de ellos, no me acuerdo quién fue y ya lo había tuiteado, porque fueron muchísimos. Fíjate si les conozco, es decir, lo vi con media hora de antelación. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla del grupo Wagner y de su experiencia, un tanto desastrosa, tanto para el grupo Wagner como para el propio Putin, este fin de semana. En la guerra es extraño un día sin muertos y también lo es un día sin sobresaltos. Este fin de semana los rusos se han encontrado con la apertura y cierre de un motín vocinglero y poco cruento, esencialmente desconcertante, que, pareciendo una oportunidad para la victoria ucraniana, en realidad ha sobrecogido el corazón de todo Occidente, al ser este consciente de que Vladimiro no es la opción rusa más abyecta y loca posible a la que se podría enfrentar. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 27 de junio, martes. Mañana será 28, miércoles, y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.